La migración interna del siglo XX no fue un hecho aislado, sino que fue el resultado de profundas crisis estructurales en el campo que terminaron por reconfigurar la vida social, urbana y cultural de nuestras principales ciudades. Tal y como lo explica el célebre antropólogo Héctor Martínez, la movilización de millones de peruanos del campo a la ciudad no fue fortuita, sino que fue el resultado de agudas crisis y desigualdades territoriales que empujaron al abandono de las áreas rurales. Este éxodo, en palabras de la clásica obra de José Matos Mar, generó un verdadero desborde popular que terminó por desquebrajar las antiguas estructuras estatales y reconfiguró la vida social, urbana y cultural del país. Para comprender este complejo impacto de forma integral, nuestro estudio conecta de manera estratégica los aprendizajes de la semana 6, 7 y 9 del curso. En primer lugar, tenemos la semana 6. Aquí examinamos el desplazamiento masivo de la población del campo hacia las grandes ciudades. Analizamos qué causó este enorme éxodo y cómo el crecimiento urbano acelerado cambió nuestra sociedad. En segundo lugar, tenemos la semana 7. Exploramos la cholificación viendo cómo los migrantes andinos crearon nuevos espacios de expresión a través de géneros como el huayno urbano, la cumbia y la chicha. En tercer lugar, recurrimos a la semana 9, donde se trata la reforma agraria. Aquí vemos la enorme desigualdad que vivía el campesino en las haciendas antes de 1969, para así poder comprender qué los empujó a migrar en busca de oportunidades y cómo la reforma modificó la movilidad rural en el país. En conjunto, estas 3 semanas nos dan paso a una explicación completa, desde las causas en el campo, el proceso de mudanza a la ciudad, hasta el nacimiento de la vibrante identidad urbana que hoy nos define como sociedad. Una de las principales causas de la migración interna en el Perú durante el siglo XX fue la desigualdad económica y social entre las zonas rurales y las ciudades. Mientras gran parte de la población rural dependía de la agricultura de subsistencia y tenía un acceso limitado a servicios básicos, Lima concentraba la actividad económica y ofrecía mejores oportunidades de empleo y calidad de vida. Esto motivó a miles de familias a migrar en busca de mejores condiciones. Otro factor importante fue la industrialización y la modernización del Estado, que impulsó el crecimiento de fábricas, empresas e instituciones públicas, aumentando la demanda de mano de obra en Lima y acelerando el crecimiento urbano. Asimismo, José Matosmar señala que la migración también estuvo motivada por la búsqueda de mejores servicios de educación, salud y transporte, además de las escasas oportunidades de desarrollo en las comunidades rurales. Este proceso dio origen a nuevos barrios populares y transformó la organización social de las ciudades. Finalmente, durante las décadas de 1980 y 1990, el conflicto armado interno obligó a miles de familias a desplazarse hacia Lima y otras ciudades para escapar de la violencia del Sendero Luminoso y el MRTA, consolidando la migración interna como uno de los procesos sociales más importantes del Perú contemporáneo. Una de las principales consecuencias de la migración interna fue el acelerado crecimiento de las ciudades, especialmente Lima. Desde mediados del siglo XX, miles de personas migraron desde las zonas rurales en busca de mejores oportunidades de empleo, educación y acceso a servicios públicos y básicos. Sin embargo, este incremento poblacional superó la capacidad de las ciudades para crecer de manera planificada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, la migración interna transformó la distribución de la población del país, concentrando cada vez más habitantes en las principales ciudades. Asimismo, la CEPAL señala que este proceso generó mayores desafíos en materia de vivienda, infraestructura, acceso a servicios públicos, además de incrementar la informalidad y las desigualdades urbanas. Esta transformación también puede observarse en el mapa elaborado por José Matos Mar, donde se evidencia la expansión de las barriadas de Lima entre el 57 y el 77, reflejando el impacto que tuvo la migración interna en el crecimiento urbano del Perú. Buenas tardes. Hoy día estamos con el señor Henry Saúl Fabián, que vamos a hablar sobre el tema de migración. Coménteme, desde su punto de vista, ¿usted qué conoce como migración? Buenas tardes. A ver, por concepto de migración yo creo que es salir de tu país, salir a otro lugar, migrar, ¿no? Claro, Ahora, tanto puede ser por migración de trabajo o puede ser por migración de estudios. Creo yo, en esos ambos casos se puede dar. claro. Bueno, y en su caso, ¿usted ha migrado alguna vez? Sí, claro que sí. Mi migración ha sido por el tema de trabajo laboral. Yo me fui a Europa, migré a la misma España por el trabajo laboral. Entonces, uno migra ¿para qué? Para poderle dar una mejor vida a su familia, a su entorno. En mi caso es el tema de migración, ¿no? Para poder dar a mi familia una estabilidad económica para poder vivir. Yo estuve 11 años fuera de mi país
Después de 11 años volví haciendo un capital Ujú. y para hacer empresa acá en Perú. Esa Claro. fue mi experiencia. Muchas gracias. Eso sería todo entonces. Hasta la próxima. ¿Qué tal, José Zárate? Estamos muy a gusto de poder hacer esta entrevista acerca del siglo XX en el Perú sobre el tema migratorio. Cuéntenos si de repente tuvo alguna experiencia en esas épocas sobre la migración. Bueno, experiencia personalmente no, pero he visto el caso de un amigo, que era un docente, me recuerdo bien, se llama Octavio Mendoza, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, por tema de economía tenía que migrarse a otro sitio. Y después de un buen tiempo, he sabido que le ha ido bien. No digo que se iba al extranjero, pero exactamente no sé a qué lugar se hubiera ido. Le ha ido bien salir del lugar donde estaba. Qué bueno. ¿Y usted en alguna oportunidad tuvo que emigrar? Claro. Por ejemplo, cuando el año 82, por ejemplo, yo estaba yo por la zona de Uchiza, San Martín, en donde yo tenía por ahí mis plantaciones, ¿no? Agrícolas. Y en ese tiempo a incursionar el Sendero Luminoso, a reclutar gente, todo eso. Y como aquellos que han aceptado se quedaron, aquellos que, que no le dieron tiempo para nada, les mataron. Yo y mis 5 amigos que tenían mis vecinos, nos mudamos a otro sitio. Yo me fui a Tarapoto, mis demás amigos, a sus demás pueblos que tienen ellos. Qué bueno. Muchas gracias por compartir sus experiencias y estoy seguro que esto es importante para todas las personas que lo puedan ver. Gracias. Okay. Para formular las conclusiones de nuestro trabajo, hemos tomado como base el análisis teórico y las experiencias recogidas a lo largo de este video. En primer lugar, rescatamos que la profunda desigualdad socioeconómica, la centralización de oportunidades y la violencia del conflicto armado interno obligaron a miles de personas a dejar el campo y la selva. Como consecuencia directa, esto generó un crecimiento urbano acelerado que superó ampliamente la capacidad de planificación de ciudades como Lima. Eso se tradujo a una crisis de vivienda, el aumento de la informalidad y la expansión de las barriadas, tal como evidencia el mapa de José Matos Mar de 1977. Por otro lado, los testimonios nos confirmaron crudamente esta realidad. El señor José Zárate relató cómo la incursión terrorista de Sendero Luminoso en Uchiza durante 1982 lo obligó a abandonar sus tierras y huir hacia Tarapoto para salvar su vida. A esto se suma la experiencia de Henry Saúl Fabián, que nos ilustró otra cara de la migración, la búsqueda de estabilidad económica. Él nos explicó que tuvo que emigrar a España durante 11 años por motivos laborales, logrando finalmente retomar con capital para formar su propia empresa en el Perú. A partir de toda esta información recopilada como grupo, argumentamos que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron este fenómeno migratorio no fue la adecuada. El Estado demostró una gran incapacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y para gestionar el crecimiento urbano, sin garantizar planificación, ni servicios básicos, ni viviendas dignas para los recién llegados. Por su parte, la sociedad receptora muchas veces reaccionó con exclusión y barreras sociales frente a los migrantes. Como alternativa de solución frente a las consecuencias de informalidad y desigualdad que aún arrastramos hoy, proponemos la implementación de verdaderas políticas de descentralización. Es fundamental que el Estado invierta en seguridad, infraestructura, salud y educación de calidad en todas las regiones del país para migrar sea una opción y no una obligación para sobrevivir. Eso debe ir acompañado de programas de titulación y mejoramiento urbano para integrar formalmente a las zonas vulnerables que nacieron producto a este proceso.